La interrupción, congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidenta. Querer comparar lo que pasó hace más de 20 años, en otras circunstancias, con la cantidad de electores que había en esos entonces, con otros estándares que se aplican a las elecciones, no es pues comparable en realidad. Hay una diferencia abismal. Si no, entonces no tendría razón de 4 meses que era en sus entonces a que ahora sea 9 meses y se pida 12 meses. Ese análisis, entonces, lo que hace es simplemente decir al jurado, a los entes electorales, que simplemente han puesto 12 meses por gusto, porque en 4 meses se puede hacer. Yo no creo que esa sea la evaluación de los entes electorales. Y respecto, Presidenta, yo lamento mucho que haya colegas que cuando tocamos el tema de esto, adelanto de elecciones, griten, se desesperan, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa eso? Yo creo que lo que ocurre es que hay intereses acá. Como saben que una elección en condiciones normales no tienen ni la más mínima posibilidad de ganar una presidencia del país, quieren pues aprovechar esta coyuntura, digamos, sui generis, ¿no es cierto? Quieren llevarnos a esta aventura por intereses personales. Bueno, pues los que tienen partidos propios, ellos mismos se van a erigir como candidatos, no hay problema. Pero los que no tienen partido propio, bueno, pues yo creo que ni sus partidos los van a elegir para que los representen. Así que no se desesperen, no griten, tranquilos nomás. Gracias, Presidente. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, ante todo agradecer a los titulares de cada una de las instituciones que nos acompañan el día de hoy, agradeciéndole muchísimo por el tiempo, pidiendo también las disculpas, porque debimos empezar muchísimo más temprano. Sin embargo, acá hay una práctica que lastimosamente se está volviendo tradición, y es que nos dediquemos a tratar de sabotear o tratar de dilatar, cuando en realidad lo que se está queriendo es avanzar con el proceso. Gracias por su paciencia. Yo agradezco aún más, Presidenta, que los representantes de estas distintas instituciones vengan con una opinión técnica. Eso me parece sumamente rescatable. Sin embargo, yo creo que es nuestro deber pedirles que reflexionemos un poquito más allá. El análisis técnico que hacen es valioso. Sin embargo, ya desde hace algún tiempo, Presidenta, estoy convencido que para tomar una decisión, y así me lo han enseñado, se tiene que pasar por 3 planos. Primero tenemos que preguntarnos si se puede. Ese es el nivel técnico. Luego tenemos que preguntarnos si se sabe cómo hacerlo. Y finalmente, se debe preguntar si es que se quiere, o mejor dicho, si es que se debe hacer. Respecto al se puede, he escuchado, claro, y todo es posible, ¿no? En realidad, si hacemos muchísimo esfuerzo, seguramente lo que parece una labor titánica o casi imposible podría llegar a serlo. En lo que se refiere al se sabe, ya creo que mis colegas han hecho la pregunta clave, ¿no? Y es, en este corto tiempo, ¿existen los mecanismos, los conocimientos como para poder llevar a cabo esta labor? Pero lo que definitivamente no se toca hasta este momento es si se quiere o se debe. Claro, si se debe respetando la Constitución y la democracia. Por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba ayer, ya no recuerdo exactamente qué congresista ha sido, salí de la reunión que tuvieron algunos congresistas con, entiendo, el Ejecutivo, y decir que se ha planteado una asamblea constituyente. Me quedo impresionado. Y esto solamente es a manera de ilustración cómo es que podemos hacer esta verificación. Oigan, ¿se puede? Sí, pues al caballazo se puede, ¿no? Hacer una asamblea constituyente. ¿Se sabe cómo hacerlo? Tengo mis dudas y mis reparos. Pero ¿se quiere o se debe? Yo ahí sí tengo que ser total y absolutamente tajante, Presidenta. No se debe, porque eso sería una infracción constitucional. Y estamos verificando si eso incluso llega, creo que sí, a ser un delito.
Creo que olvidamos muchísimos de los que estamos presentes y también el Ejecutivo de que acá se tiene una Constitución plenamente vigente y por la cual muchos de nosotros hemos juramentado. Pero nuevamente, acá hay algo que no calza, Presidenta. Porque cuando empiezo a revisar y decir, oigan, ¿esto es lo que debemos hacer? Hay algunas preguntas que se las traslado a nuestros invitados el día de hoy, que reitero, pasan de ser un tema técnico o de conocimientos, porque ellos son también instituciones en las cuales se deben a la Constitución y se deben a la democracia en nuestro país. Una primera inquietud que tengo es, yo no sé si nos estamos olvidando, pero este Congreso hizo un gigantesco esfuerzo, Presidenta, por primera vez en la historia, para contar con un cronograma electoral ordenado. Y eso es una de las cosas que a nosotros nos llena de orgullo, porque todavía tenemos congresistas que estamos orgullosos de estar acá en el Parlamento. Primera vez en la historia que se cuenta con un cronograma electoral ordenado. Y ahora, ¿qué es lo que nos propone el Ejecutivo? ¿Saben qué? Todo ese esfuerzo, no importa, vamos a dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque queremos adelantar las elecciones. Claro, si nosotros siguiéramos este cronograma ordenado, y quizás me esté equivocando, creo que necesitaríamos 270 días. Y creo que llegamos a los 270 días, si no mal recuerdo, porque queríamos elecciones responsables, elecciones claras, elecciones transparentes. No es que dijimos, oye, a ver, vamos a soltar un número, me gusta 360 o 270, no. Se analizó y se discutió, y se escuchó sobre todas las instituciones. Creo que también olvidamos, Presidenta, el monumental esfuerzo que hicimos en las reformas electorales, y que claro, ahora parecen simplemente ser dejadas de lado. No entiendo, Presidenta. Hace tan solo meses teníamos acá al Ejecutivo, a través del Premier, a través de del Ministro de Justicia, y lo tengo claro porque apoyé muchas de las reformas que se pretendieron, y recuerdo haber escuchado a un Premier decir, debemos abrir la política a los ciudadanos. Necesitamos partidos más cercanos a la población. Y ese era uno de los fundamentos principales para las reformas electorales que nos pedían. Pero de un momento a otro, no sé qué pasó. Porque ese objetivo tan valioso, ya lo metimos debajo de la mesa. Ya no interesa. Porque salvo que me corrijan, todo lo que se refiere a elecciones internas, abiertas, primarias, no van a ser aplicables para este proceso. Creo que olvidamos también, Presidenta, el tremendo trabajo o el esfuerzo que significó desactivar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y claro, instaurar la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué digo que creo que estamos olvidándonos de esto? Porque resulta que la Junta Nacional de Justicia es quien nombra y remueve al jefe de la OMPE y de la RENIEC. Yo no sé si no nos estamos dando cuenta de algo. Yo no creo que las personas que hoy día están encabezando, y además se les agradece por estarlo haciendo en una situación tan crítica, vayan a cometer alguna irregularidad. No lo creo. Sin embargo, está en nosotros ponernos en los distintos escenarios. ¿Qué sucede si es que hay alguna irregularidad? Si todavía no tenemos la Junta Nacional de Justicia concluida en sus labores. No calza, Presidenta, que luego de muchos años y muchos congresos, este Parlamento decidiera firmemente, y este Parlamento, este no fue una iniciativa del Ejecutivo, porque a veces dicen que las reformas han venido solamente a partir del Ejecutivo, y no es así. Porque yo creo que olvidamos que este Parlamento decidió que los condenados no podían financiar campañas electorales. Esto lo ha hecho este Congreso. Algo importantísimo. Sin embargo, se estableció en la ley la obligación de parte del Poder Judicial de decir a los partidos políticos quiénes estaban condenados. Las elecciones municipales anteriores, esa obligación no la cumplió. Y entiendo que no la cumplió el Poder Judicial porque no se da abasto, no tiene la capacidad.
Y es que vamos, si un delincuente se puede escapar o salir de la prisión, como es el caso de Goro, ¿ustedes creen que hoy por hoy estamos en la condición de que el Poder Judicial nos diga quiénes no deben financiar las campañas? ¿Les parece responsable que nosotros adelantemos elecciones en esas condiciones? Creo que olvidamos que fue este Parlamento el que en su momento legisló controlar la publicidad electoral en los medios. Y fue curioso porque nosotros preguntamos cómo lo habían desarrollado en las elecciones municipales y nos respondieron que no pudieron hacerlo, que no se pudo controlar. Ahora hemos sido un poquito más avesados, hemos hecho una reforma en la que hemos dicho ya no se hace publicidad electoral, sin embargo falta una segunda votación. Pero si no se produciera, ¿estamos en condiciones de cumplir con esta norma? En resumen, presidente, no pretendo extenderme. Acá no está, y escuchaba a un congresista que verdaderamente me ha espantado lo que ha dicho, acá no está sobre la mesa un tema única y exclusivamente de si se puede o no se puede. Se pueden muchas cosas. Pero, presidenta, no podemos ser tan limitados en pensamiento de quedarnos única y exclusivamente en ese nivel. Hay dos preguntas que son indispensables y que yo creo que los invitados el día de hoy pueden darnos luces al respecto. Y es, ¿se sabe cómo hacerlo? Junto, evidentemente, a la pregunta que ha hecho el congresista Violeta. ¿Se sabe cómo hacerlo en el tiempo que están pretendiendo? Pero lo más importante, presidenta, es el nivel de si se quiere o se debe. Nosotros nos debemos a una constitución, nosotros nos debemos a un ordenamiento jurídico, no nos debemos simplemente a la voluntad o al deseo de alguien que simplemente quiere patear el tablero. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Torres. Ya había terminado, congresista. Sin embargo, el congresista Meléndez. Congresista Meléndez está pidiendo una interrupción el congresista Arana. Cedo la interrupción al congresista Arana. Congresista Arana. Gracias, congresista Meléndez. Gracias, presidenta. Presidenta, con fecha 12 de noviembre, el Frente Amplio, titularidad del congresista Hernando Ceballos, vocero de la bancada, se ingresó el proyecto de ley 3623, proyecto de reforma constitucional que dispone la convocatoria de asamblea constituyente y adelanto de elecciones. Según ha dicho el congresista Torres, es delictivo plantearlo. O sea, ¿dónde estamos, no? O sea, ahora resulta que si hay un congresista o hay una bancada como la del Frente Amplio que presenta un proyecto de ley para decir, debatamos un proyecto de ley y está con su sustentación de motivos, están cuál es el tipo de artículos que tiene, y se nos dice que incluso presentar proyectos para cambiar la constituyente y convocar a una asamblea constituyente es delictivo. Yo creo, presidente, que una cosa es defender los intereses económicos y políticos que esa constitución, a la que nos ha llevado esa constitución. Una cosa es haber convertido el Estado en el guachimán tramitador de las empresas y que defiendan ese modelo económico y que defiendan ese ordenamiento jurídico, ¿no? Y otra cosa es desconocer que hay el derecho legítimo de congresistas o de ciudadanos y ciudadanas del Perú. Nosotros en el Frente Amplio le dijimos a la gente, a quienes votaron por nosotros, vamos hacia un cambio de modelo económico, vamos hacia un cambio de asamblea de constitución. Eso no es delictivo, más bien lo que puede ser delictivo es que en la política descalifiquemos las posiciones que en democracia y los derechos que le asisten a los congresistas y a los ciudadanos a pedir que hayan modificaciones constitucionales, que se llame Asamblea Constituyente. Lo que puede ser delictivo es que se desconozca el derecho del poder constituyente, ¿no? Y del poder constituido. Y eso me parece, presidenta, que hay que decirlo claramente a la ciudadanía porque tiene que ver con esa lógica de defender un marco jurídico que garantiza intereses económicos, protege contra intereses económicos de quienes piensan que la patria es un botín. Gracias, presidente. Sí, ya se había hecho la exhortación. Congresista Meléndez, hay una alusión implícita al congresista Miguel Torres, tiene derecho a hacer uso de la respuesta de acuerdo al reglamento. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Agradecer la palabra de don Marco y decirle que en ningún momento he dicho que proponerlo
sea un delito. De hecho, lo que he señalado es que si se hace, podría, yo no soy penalista, no tengo ni la menor idea, me suena que acá hay algo mal, en el caso en que se haga. Lo que sí no tengo ni la menor duda, Presidenta, o Marco a través de la Presidencia, es que es una infracción constitucional de todas maneras. Pretender hacer una asamblea constituyente es una infracción constitucional, porque los congresistas, porque el presidente de la República han juramentado defender la Constitución de 1993. Y ojo, la asamblea constituyente no quiere decir que vamos a cambiar unos cuantos párrafos, ¿ah? No, están planteando una nueva Constitución. Y menos mal, y ya con esto no me alargo, Presidente, porque los invitados están hace mucho tiempo acá, y menos mal que este tipo de discusiones se están dando, porque yo creo que la población ya se debe estar enterando de cuáles son las intenciones en cada lado. Hay quienes sí estamos convencidos del modelo económico que tenemos con esta Constitución, que hay que arreglar muchas cosas, por supuesto, pero hoy por hoy ya queda en evidencia quiénes son los que verdaderamente están con una intención por detrás. No es un adelanto de elecciones. Lo que quieren es otra Constitución. Gracias. Gracias, congresista Torres. Congresista Jorge Meléndez. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, Presidenta, quiero saludar al señor Ticona, que es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y también al señor Cox, que es jefe de la OMPE. Presidenta, yo sí quiero rechazar algunas afirmaciones que han hecho algunos colegas respecto al cuestionamiento que se hace sobre la legalidad de una futura elección a presidente y a congresista de la República. Yo creo, Presidenta, que un escenario que estamos viviendo en una democracia se hace casi imposible que pueda haber un fraude electoral. Inclusive, Presidenta, se señala que el presidente de la República tiene candidatos. Yo creo que es totalmente irresponsable hacer este tipo de afirmaciones. Otra de las cosas, Presidenta, que se les ha cuestionado al señor Ticona es respecto, o se le ha invocado, a que haga un análisis constitucional del proyecto de ley. Y creo que el motivo de la invitación, Presidenta, no es precisamente ese tema. Lo que quisiéramos es, en todo caso, que el señor Ticona nos responda si puede elaborar un cronograma con plazos mínimos. No creo que esa es la preocupación de varios parlamentarios, Presidenta, para ver la viabilidad de esta elección. Quizás algunos de nuestros colegas de Fuerza Popular hubiesen querido escuchar la inviabilidad de la elección, pero lamentablemente el señor Ticona dejó abierta la posibilidad de que sí es posible hacer una elección. Y obviamente él nos ha expuesto un cronograma en un escenario normal, que es 270 días, pero ante una crisis política, evidentemente los plazos se tienen que ajustar. Y algunos parlamentarios han cuestionado también las normas que hace poco hemos aprobado, que son materia de la reforma política. Pero, Presidenta, el proyecto de ley 463 presentado por el Ejecutivo, en el artículo 7º, dice lo siguiente, que para las leyes de reforma política promulgadas antes de la convocatoria del proceso electoral del año 2020 y que no afecten el calendario electoral aprobado conforme a la presente reforma constitucional, no se aplica el penúltimo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Es decir, Presidenta, todos aquellos proyectos que afecten el cronograma electoral evidentemente no se van a tener que aplicar. Caso, por ejemplo, la democracia interna, porque si no sería inviable una elección. Entonces, la pregunta puntual es esa, Presidenta, y con eso termino, si es posible hacer un cronograma mínimo para llevar adelante este proceso electoral de adelanto de elecciones. Muchas gracias. Congresista Velázquez. Muchas gracias, Presidenta. Saludo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMPE, al jefe de la RENEP y los funcionarios que esta mañana nos acompañan. Aquí se ha emplazado mucho a los organismos electorales a que si hay voluntad política o no. Yo creo que no contextualizan el problema sobre el cual se quiere dar una solución a través de un adelanto de elecciones. Ya pasamos de la época del papelito manda a lo que hoy día nuestros organismos electorales cumplen la Constitución y la ley. Hoy día ya no manda el papelito, sino la Constitución y la ley. Eso es lo que ha garantizado
que a partir del año 2001 los peruanos tengan la garantía de que sus organismos electorales actúan con total asepsia con relación a la intromisión política. Ese es uno de los legados que está dejando estos procesos constitucionales que han sido escrupulosamente canalizadores de la voluntad del país. Por eso es que aquí no es que hay que venir a pechar a los organismos electorales, a decirles que ustedes tienen que tener voluntad política o no. Yo creo que hay que seguir garantizando el mandato que el constituyente le dio en el artículo 177 a los organismos electorales, su autonomía. Su autonomía. Fíjese, yo podría decir, hoy en Inglaterra, el Congreso acaba de rechazar un adelanto de elecciones. Y a diferencia de lo que supuestamente acá vienen con amenazas de que van a disolver el Congreso si no se aprueba este adelanto de elecciones, el jefe de gobierno ya ha puesto su cargo a disposición. Esa es la democracia. Entonces, quiero decir esto porque aquí se han hecho ejemplos de verdad que caricaturizan la imagen de personas como Valentín Paniagua. No se puede comparar a Valentín Paniagua con el contexto actual. No quiero ser peyorativo con nadie, pero Valentín Paniagua fue un demócrata a carta cabal. Lo que pasó en 2000 fue producto de un diálogo, no de una imposición. Eso es lo que pasó en 2000. Y un diálogo en el que el Parlamento consensuó una salida política, no se le impuso una salida política. Entonces, hay que salvar la distancia, no se puede comparar a Valentín Paniagua con nadie, especialmente con los que ahora imponen las cosas en el país. Segundo, presidente, que esta discusión cuando nos lleva a hablar del tema de la voluntad política, casi el mismo debate se dio en Venezuela. Y se tomaron los organismos electorales, Nosotros tenemos que garantizar la autonomía de los organismos electorales y por eso le diré al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que me pudiera responder respetuosamente lo que dice el artículo 178 de la Constitución. Dice que una de las competencias del Jurado Nacional de Elecciones es velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. El congresista Torres, varios congresistas, tenemos una preocupación porque se nos empujó a hacer una reforma política con normas y ahora el establecer una disposición complementaria especial para adelantar las elecciones supone, y no se ha dicho, y no lo tienen que decir ustedes, no supone que el paquete que viene atrás es, como ustedes honestamente lo han planteado en su cuadro, de que los aspectos que debemos observar con relación al proceso electoral si no hay un cronograma. ¿Qué normas van a quedar suspendidas? Y como bien lo ha dicho Miguel Torres, ¿para qué se hizo ese enorme esfuerzo si todo, como lo dicen los voceros, porque hoy día ya el gobierno no tiene una bancada, sino 6 bancadas que son oficialistas, y me parece muy bien, porque ese es producto de la democracia, que el gobierno haya logrado convencer a 6 bancadas que hoy día actúen, y espero que actúen con el mayor respeto a la democracia. Se ha dicho que 7 de 10 peruanos están pidiendo el adelanto de elecciones. Mentira. Lo que están pidiendo 7 de cada 10 peruanos es el cierre del Congreso, que es diferente. Es el cierre del Congreso. Por eso nosotros decimos que si aquellos que interpretan el calor ciudadano deberían compatibilizar y sintonizar con esa expectativa, que cierren el Congreso, no que adelanten las elecciones. Yo no he visto inclusive no he visto ninguna expresión de esa naturaleza. Pero quiero decir algo, presidente, antes de hacer dos precisiones más a los organismos, para aprovechar la valiosa presencia de los organismos electorales. Aquí, señor presidente, no se ha mirado que dictar esta disposición complementaria transitoria tiene un impacto en varias normas constitucionales. El Perú diseñó su modelo de Estado. ¿Qué tipo de Estado somos?
¿Somos un Estado de democracia representativa o democracia participativa? El artículo 43 de la Constitución nos da una respuesta. Somos una democracia representativa. O sea, que somos, los que venimos por el voto popular, somos representantes de ciudadanos que fueron con su DNI, con su voluntad, a votar por nosotros. Yo no me creo deslegitimado. Y las únicas excepciones que ha hecho el constituyente en de qué manera el ciudadano puede actuar en democracia participativa está en el artículo 32 de la Constitución. Como excepcionalmente, pero somos básicamente la fisonomía del Estado peruano es que somos un Estado representativo. El pueblo se manifiesta a través de sus representantes. Aquí no estamos nosotros por una encuesta, por respetable que sea. Aquí no estamos nosotros por una marcha, por respetable que sea, de partidos políticos que aspiran a gobernar y que llevan a sus militantes, que parecería ser en esa marcha que hemos visto, como una cuadrilla para cargar una procesión, y no son más que ellos. Yo no creo que con la respetable movilización que ha habido de 2.000, 3.000 personas eso pueda suplantar, ni las encuestas puedan suplantar los votos que nos trajeron a nosotros acá para un mandato muy claro. De tal manera, Presidenta, que cuando se habla aquí de legitimidad es porque los colegas respetables, no sé por qué ponen en cuestión este elemento que es fundamental. Nosotros estamos acá todos por el voto ciudadano, no traído de las narices ni compulsivamente, sino fueron y votaron por nosotros, para un mandato al que tenemos y buscamos que se respete. El contexto del año 2000 no se puede comparar con el de ahora. Diré una cosa elemental, salíamos de una autocracia, de una tercera elección que había sido una elección fraudulenta, no había presidente en el Perú. Y hubo algo fundamental. Este proceso de transición fue liderado por un demócrata que llevó adelante las conclusiones sobre la base de un diálogo. Ese contexto no se da ahora. Acá lo que se quiere poner en peligro son los plazos constitucionales que con mucho esfuerzo los peruanos han honrado. Entonces, hay muchas salidas. Si alguien considera que el conflicto político no va, ahí tiene la Constitución para renunciar. ¿Cuánto me gustaría, Presidente, de que la Constitución, el artículo 90, nos permitiera renunciar a los congresistas para renunciar? ¿Cuánto me gustaría que los que auspician el adelanto de elecciones y hablan de la crisis política insalvable en el país, hablaran que hay gobernadores regionales que están presos? Hay que incorporar a los gobernadores regionales. Si se adelantan las elecciones, hay que renovar toda la clase política y eso pasa por incorporar a los gobernadores regionales. Pero, Presidenta, yo lo que quiero aprovechar la oportunidad que aquí están los jefes de los órganos electorales. Primero que estoy viendo el cronograma, no sé si estoy equivocado, pero el cronograma que plantea el Jurado Nacional no ubica el tema del referéndum. No ubica, en el cronograma no veo el tema del referéndum. Y veo un cronograma, dice, debate de la Comisión de Constitución en septiembre y de frente vamos a una elección general. Me parece que el contexto que están planteando es en el que supuestamente el Congreso apruebe el adelanto de elecciones en el segundo supuesto del artículo 206, que es el tema del referéndum. Segundo es que quiero dejar una reflexión que espero que la desarrollen también el jefe de la OMPE y el de la RENIEP, cuando la propuesta que ha hecho el Jurado Nacional de los aspectos que se tienen que observar al ejecutar este proceso electoral, el cronograma, los aspectos administrativos, logísticos, y también el impacto que tiene la suspensión de estas normas que nosotros las hemos aprobado justamente porque el gobierno vino y hizo una confianza, porque quería limpiar la política de la intromisión de dineros oscuros, o cuando ha impuesto este modelo paradigmático argentino que está fracasando, el del famoso PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o sea que la han querido calcar en el país y que tanto lo se ha defendido acá,
y que nosotros hemos tenido observaciones al mismo y que se hizo una excepción en la ley para que el 2021 no se puedan aplicar. Lo otro, presidente, es que acá se ha dicho por un candidato presidencial, espero que no sea del gobierno y que es miembro de la mesa, se ha dicho de que lo de la disolución del Congreso está en el artículo 134. Eso los organismos electorales lo tienen que cumplir porque es mandatorio. Si el presidente disuelve el Congreso, la Constitución claramente establece que en 4 meses tienen que haber elecciones parlamentarias para que se elijan los 130 que nos van a reemplazar. Ese tipo de proceso no se puede comparar con el proceso que ha planteado el presidente Vizcarra de referéndum, de primera vuelta, de segunda vuelta, en costos, en plazos y en logística. Entonces, yo quería terminar exhortando a la representación parlamentaria: no se puede presionar a los organismos electorales. Ellos sabrán, en función de lo que soberanamente, la decisión que tome soberanamente el Parlamento, cómo adecúan plazos, y ya hemos visto que el gobierno ha hecho una previsión presupuestal de 700 millones para el famoso proceso electoral. Sí me parece de mala forma que quienes auspician el adelanto de elecciones quieran imponerla, porque acá se habla de una mayoría, y la mayoría, ¿quién la puso? ¿La puso la encuesta? ¿La puso la marcha o la puso el pueblo? Los mismos miembros del Jurado Nacional de Elecciones fueron los que validaron el resultado electoral. Entonces, veo que estamos camino de construir una circunstancia antidemocrática de imposición para tratar de amedrentar a un sector del Congreso que quiere respetar soberanamente la legitimidad que el pueblo nos ha dado para representarlos en este Congreso. Por lo demás, Presidenta, repito, yo quisiera, y en esto no es de ninguna manera pedirle a los órganos electorales una opinión política, sino básicamente técnica electoral. Es posible, es conveniente para el país, si es que aún así, en el supuesto negado, se aprobara la reforma, no con la mayoría calificada de los 2/3, sino con la mayoría absoluta y debería de referéndum, están en capacidad de garantizar un proceso transparente, ordenado, como ha sido ya los últimos procesos que hemos tenido, y que han garantizado no solamente predictibilidad, sino confianza en los peruanos. En los últimos 20 años, lo menos que se ha cuestionado es la participación de los órganos electorales. Repito, se pasó del papelito manda a lo que hoy día ustedes, con mucho respeto, hacen que la ley y la Constitución manda. Acá no hay un autócrata que viene y dice: ¿sabes qué? Te pongo mi proyecto, este cronograma, y tú lo cumples. No, hay que respetar también lo que dicen los órganos electorales. Yo creo que ustedes están muy lejos de ser organismos electorales sometidos como el de Venezuela. Y no hay ninguna posibilidad en este país para que la institucionalidad que con mucho esfuerzo los peruanos han construido en instituciones como los órganos electorales se pongan en tela de juicio. No podemos hablar de fraude, no podemos hablar de esas cosas, porque esa posibilidad casi ha sido reducida a la mínima expresión gracias a la institucionalidad que se ha logrado en el sistema electoral, porque antes era el Jurado Nacional, ahora es el sistema electoral por mandato del artículo 177. Esas eran las preocupaciones, Presidenta, y espero que el presidente, no sé si ha habido, por qué razón, o de repente estoy un poco equivocado, pero en el cronograma que han planteado no está el referéndum, como un supuesto, porque estas son hipótesis y no está el referéndum, y cómo calzarían los plazos, y cuál sería el impacto de estas 4 normas que el jurado plantea que tendrían que revisarse y suspenderse para garantizar la transparencia y la imparcialidad de este proceso electoral. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Velázquez. Que desde la Presidencia quisiera expresar a los directivos, al jefe de la OMPE, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la RENIEC,
las disculpas del caso por la sola insinuación de que podrían prestarse a un fraude electoral. Tiene la palabra la congresista Bartra y luego el congresista Quintanilla.